vamos a ver, nos metemos de lleno en el porfiriato con todo lo que tuvo de bueno y todo lo que tuvo de malo, tratando de no tomar versiones muy negativas o exultantes. Ustedes saben que gentes tan sucias como Díaz Mirón, como Gamboa, intelectuales que quemaron copal en el altar de Porfirio Díaz. En cuanto lleguemos a el control de la prensa, voy a traer esos ditirambos, sobre todo de Díaz Mirón. No me gusta su poesía, pero mucho menos su postura ante Porfirio Díaz. No porque tuvieran que hablar mal, sino porque son de una sevicia, son de una lambisconería. Otro más, Tablada, que le dio palos horribles a Madero, que no es para nada una figura pública que me caiga bien, no, las Flores Magón, no Madero. Pero en fin, a Madero les voy a decir una cuarteta de Tablada a Madero. Espérenme. Hizo una obra de teatro, un sketch, en donde estaba Chantecler, era Madero, y un perico. El perico le dice a Madero, Chantecler: ¿tú qué adalid vas a hacer? Te lo digo sin inquinas. Gallo fino quieres ser, y te falta, Chantecler, lo que pone las... Bueno, unas cosas así muy ofensivas. Estos intelectuales orgánicos fueron muy serviles a Díaz. Tengo allí las versiones de estos individuos, pero también, como hablábamos del actor de México, muchas exageraciones. Entonces he resumido, y me faltan todavía varios libros, la ponderación acerca de Porfirio Díaz, y vamos a ver primero algo de ese vendedor. Sáquenme ese vendedor. No quieren. Están abajo, La casa llena. ya puse. En la siguiente. Aquí y allá abajo. Hay dos. Y todos están escalados. Bueno, entonces, primero, la prosperidad, la economía. En una página y media, más o menos, 2 páginas, porque es prolijo y aburrido estar viendo lo que se hizo en minería, en la agricultura, en los textiles, en oro, la plata. Es demasiado puntillosa y es aburrida. Voy a decir ferrocarriles, por supuesto, las minas, una visión de cómo progresó México, que no era México hasta Juárez. En Juárez fue una nación, digo yo, no lo leo, lo digo, fue con Juárez una nación, con Porfirio Díaz un país con futuro, basado en la economía estadounidense, y digo, con Lázaro Cárdenas, un México para nosotros. Y de ahí en adelante, todos los defectos de estos tres y muy pocas de las cualidades de Juárez, de Díaz y de Tata Cárdenas. Después de eso,
el segundo marido de la Sahagún, que dice: conmigo México estaba muy por encima de Brasil, ahora ha caído por los malos gobernantes, conmigo la ley, la democracia. Termino de leer aquello y caramba, de veras que ya nos tomaron la medida. Entonces, muy rápidamente lo que fue este porfiriato en la parte económica, con un pequeño añadido de: mientras México cambiaba tanto, para bien y para mal, lo que cambió también Porfirio Díaz, su personalidad. Por porfiriato se entiende a la etapa, aquí está mal, por porfiriato se entiende la etapa de la historia transcurrida entre 1876 y 1911, caracterizada por el gobierno de Díaz, que solo se interrumpió entre el 80 y el 84 con el periodo presidencial de Manuel El Manco González. Alguna vez estudiaremos los 4 años de González y veremos que él sí se adelantó a su época. Ladrón, lujurioso y todo lo que los Salinas de Gortari y demás. A partir del 1 de diciembre del 84, Díaz gobernó ininterrumpidamente. La filosofía en que se basó el porfiriato fue allí cayó toda la urbanidad, la urbanidad se quedó en urbanismo. Entonces, José Ives Limantur fue el impulsor de estas economías. Una característica del porfiriato: con los gobernadores Díaz procuró mantener estrecha relación, en especial en lo relacionado con las elecciones de las legislaturas de justicia locales, la construcción de ferrocarriles, el combate a los yaquis. Esto lo vamos a ver, el combate a la guerra de los yaquis, luego Tomochi, luego Cananea, Río Blanco, el control de la prensa, con una aclaración. Es tan apasionante el episodio de Tomochi que yo que lo leí y me apasioné también con la versión de un testigo presencial que le metió muchísimo de creatividad, de Heriberto Frías. No es rigurosamente histórico, pero caramba, el solo hecho de leer cómo parece que se quejaban los árboles cuando ya ningún hombre, comenzando con Cruz García se llevaba su líder, ningún hombre sobrevivió. Muchas mujeres murieron en la lucha, sobrevivieron unas cuantas y unos cuantos niños. Y los perros, como no ladraban, aullaban, se quejaban, el viento. Todo esto lo presenta Heriberto Frías precisamente en Tomochi, que algunos otros dicen Tomochi, que no únicamente es un hecho histórico, sino algo conmovedor, porque lo supo presentar así Heriberto Frías. Aquí lo más escueto, sin quitar lo principal, sin quitar la sustancia, tiene 4 hojas muy apretadas, no son cuartillas, exceden las 28 líneas de 68 golpes, pero es tan apasionante que si aguantan ustedes con el episodio de Tomochi. Río Blanco lo conocemos bien, eso yo lo escribí, traigo cosas escritas por mí y publicadas como Río Blanco, como Cananea, pero Tomochi lo saco de distintas versiones y no la de Heriberto Frías, que tiene mucho de novela y que además sería imposible leer todo Tomochi, pues es un libro entero. Pero hay realismo mágico,
hay heroicidad, es toda una epopeya con Teresa Urrea, la Santa de Cabora, algo que fue, como les digo, una especie de episodio sacado de García Márquez. Nada más con esa heroicidad. Ahora pienso que en García Márquez, en 100 años de soledad, pues hay mucho cadáver. Aquí también hay un dipsómano, parece de realismo mágico, un dipsómano que al enfrentarse con los tomochis sufrió sufrió un ataque si hiciéramos como El gato negro, el relato de Allan Poe, que algunos ofrecieran y pudiéramos emparedar a estos, no se necesitan muchos ladrillos. Bueno, entonces sufrió un ataque de delirium tremens y ordenó, y tuvieron que acatar sus órdenes los policías, que destruyeran a los enemigos, que era un maizal. Esto lo vemos en Ajax, esto lo vemos de muchísimos siglos después de Ajax, en el Quijote. Entonces, en medio del delirium tremens, dijo: estos son los tomochis, éntrenle a balazos. Y estaban los gilotes, y estaban los elotes, y estaban las mazorcas, y ganó el Ejército Federal allí. Bueno, en todo esto me parece muy interesante y una visión muy especial de lo que fue el Porfiriato con sus enfrentamientos, primero con los yaquis, luego Tomochi, cronológicamente, luego Cananea, luego Río Blanco, el Valle Nacional como un telón de fondo con los conflictos de Yucatán y demás. Entonces, todo esto podemos verlo, no llevamos mucha prisa y nos damos cuenta de que la historia de alguna manera recrea eso real maravilloso que creen los Carpentier, García Márquez, Rulfo y Roa Bastos y tantos más, que es su patrimonio. No, es el patrimonio de la historia. Imagínense, este tipo iba a tener su delirium tremens ahí, y luego la Santa de Cabora le dijo a un Carranza: ¿te pareces a San José? Él fue de allí en adelante San José, y el líder celebraba misas, echó del pueblo al cura. ¿Qué está haciendo aquí? Él fue el cura, él realmente fue el cura, fue de los últimos en morir. Le concedieron la gracia de un cigarro, y fumándoselo, uno de los últimos que cayeron. Hombres todos, mujeres muchas, algunos niños. En la iglesia, quemaron la iglesia con todos adentro, no tenían de refugio ya más que la iglesia y la casa de uno de ellos que dejaron de fortaleza. Total, hermosísima el ejemplo de cuando todavía la gente apelaba y sacaba la cara por la dignidad. Esto es Tomochi. Primero la guerra del Yaqui, les digo en la cronología, luego Tomochi, luego Cananea, la rabia, los hermanos Metcalf, creo que así se apellidaban, por fortuna los dos quedaron muertos de los sañudos tiradores contra Vaca Calderón y demás, y luego la de Río Blanco con el nombre de una mujer que ya no lo tengo a la mano. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llamó? Porque difiere el nombre, difiere.
Unos dicen que creo, no, bueno, difieren. Una mujer que les dijo que no son hombres, y cuando estaban tratando de recular los de Río Blanco, los aventó a base de injurias contra la tienda de Raya, y de allí en adelante se me viene el nombre, se me va. Entonces, todo esto es muy interesante, es historia, pero al propio tiempo es algo novelesco, y allí queda el porfiriato, porque si lo vemos nomás, ferrocarriles por una parte, y por otra el Valle Nacional, basándonos en México bárbaro, no dice mucho. Todos estos acontecimientos son de lo más interesante. Entonces, ferrocarril, miren ustedes, creo que no vale la pena esto de narrar, de leer exactamente todos los avances económicos del porfiriato, porque necesitaría yo comenzar diciendo Honorable Congreso de la Unión, y sería miren, Iber y Mantur se basaban en el positivismo, por eso lo dijeron los científicos, un positivismo que los que estudian esta forma de gobernar, esta forma de manejar la economía, dicen la similitud grande entre el porfiriato y el neoliberalismo, con el dinero de Estados Unidos enfrente. Entonces, con infraestructura en transportes, ferrocarriles, agricultura, textiles, papelería, calzado, alimentos, vinos, cerveza, cigarros, químicos, loza, vidrio, cemento, siderúrgica, oro, plata, enequén, caucho, ixtle, garbanzo, chile, pieles, madera, frijol, café, vainilla, azúcar, comunicaciones entre Monterrey, Puebla, Guadalajara, ferrocarriles, que de haber, creo que 800 kilómetros antes de Porfirio Díaz, subió a 20,000. No había más que de Ciudad de México a Veracruz, ferrocarril. Él diversificó estas vías férreas, todo para propiciar el tráfago entre México y Estados Unidos. Esto ya es conocido, como les digo, sería un exceso que estuviéramos, miren, hacia el 1911 el país contaba con más de 20,000 kilómetros de vías férreas, cuando en 1876, un año antes de que se afianzara en el poder, apenas existían 800 kilómetros. De 800 a más de 20,000. Entonces, todo esto basándose en los científicos, en el positivismo de Comte, en ese positivismo que hablaba de que primero había la etapa teológica del pensamiento mágico, después la metafísica de una filosofía que intentaba explicar todas las leyes del universo y de los humanos, y vino después la etapa científica, en donde solo lo comprobable con las ciencias, sobre todo con la matemática, valía, todo lo positivo. Y entonces aquí Gabino Barrera fue quien impulsó este positivismo, lo tomaron los científicos, les pusieron científicos primero como un mote injurioso y después ellos se vanagloriaban de él, y así progresó México bajo la égida de Porfirio Díaz. Pero un resumen de lo que podía ser México bárbaro, pero en la versión de un estudioso en una cuartilla
La verdad del porfiriato, los esclavos de Yucatán, el exterminio de los yaquis, el exilio, los esclavos contratados en Valle Nacional, Valle de la Muerte, los peones del campo y los pobres de la ciudad, el sistema de Díaz, la destrucción de los partidos de oposición, la octava elección de Díaz por unanimidad, las huelgas mexicanas, las condiciones precarias de nuestro México durante el gobierno del general Porfirio Díaz, los malos tratos a las personas del pueblo, cómo los ricos aumentaron sus ganancias con ayuda de la esclavitud, que sin importar la Constitución violaron la mayoría de sus artículos, comenzando con la autoridad máxima, la represión del pueblo, el robo de las propiedades y las facilidades que el gobierno otorgaba para lo anterior. Los esclavos de Yucatán. México era considerado por los extranjeros, los norteamericanos, un país con un hombre grande que tenía un buen sistema de gobierno para un pueblo tonto. ¿Y cómo no pensar eso si los extranjeros en México tenían todas las posibilidades de enriquecerse? El presidente Díaz otorgaba todas las facilidades absolutas. No es mía esta sintaxis. En la época del porfiriato, México era un país con una constitución, pero desafortunadamente las leyes, como actualmente, no se cumplían. Un reportero de Estados Unidos tuvo la curiosidad por 4 mexicanos encarcelados en Estados Unidos. Estos tenían la firme intención de armar una revolución en contra de Díaz, su forma de gobierno y debido a la esclavitud que se practicaba en el país en pleno siglo XX. Atrajo la atención completa del reportero al grado de trasladarse a México, donde se dio cuenta de que había propietarios de grandes extensiones de tierra, es decir, hacendados dueños del Enequén, donde tenía un gran número de esclavos a los que llamaba peones o empleados, pero lo notable es que todos estos esclavos se encontraban endeudados con sus patrones. La Constitución no permitía la esclavitud, pero la complicidad del gobierno con los hacendados era absoluta y notoria. El exterminio de los yaquis. Eran considerados más fuertes y los mejores trabajadores del norte, precisamente de Sonora, gente digna de confianza y resistentes a las labores. La compañía ferrocarrilera perteneciente a los norteamericanos pidió que fueran enviados a trabajar en Yucatán, decreto concedido por la presidencia, por lo que se exponían motivos de que los yaquis eran conflictivos, a grado tal que de cualquier yaqui que se observara se enviaba directamente a laborar a las haciendas de Yucatán, en donde por los malos tratos, el trabajo excesivamente duro y al no adaptarse al clima, morían aproximadamente a los 6 meses de erradicados en esos lugares. Todo esto yo lo leí también en México Bárbaro. Al enviar a los yaquis al sur del país, las tierras quedaban a cargo de las presidencias municipales, que realmente era la finalidad de acabar con los yaquis, apropiarse de sus tierras. En la ruta del exilio se enviaron soldados a una lucha donde cayó excesiva cantidad de yaquis. La finalidad, quitarles sus tierras y pocas pertenencias que poseían, y la mayoría fueron esclavizados. Por cada yaqui exterminado se pagaba la cantidad de $100, presentando como prueba sus orejas, acciones que provocaron la eliminación de otras tribus, pues el interés por ganar ese dinero era grande. Sus orejas, esto recuerda en la historia de los mexicas que llegan a Culhuacán, quizá conocen ese episodio, llegan a Culhuacán y el rey de ese lugar se llamaba Cox. Para quitárselos de encima, los echa junto con los guerreros de Culhuacán a luchar allá en Tasco. Y regresan los guerreros con sus cautivos, y era tan grande el mérito
como cantidad de cautivos llevaban ellos. Regresan los mexicas, mal llamados aztecas, sin nada de esclavos, de prisioneros, y el rey, que eso quería, que exhibieran su cobardía, les echó en cara esto. Entonces los indígenas mexicas vaciaron sus morrales llenos de orejas. Esa era la prueba de que ellos habían tomado prisioneros, pero no los traían, nomás traían las orejas. Entonces se llenó de pavor el rey Cox y los mandó a vivir. Vayan al Distrito Federal para que vean riquezas. Y el resto, ya saben ustedes, se alimentaron con bicharajos y hasta hoy. Pero en cambio los ricos, ya tenemos de nueva cuenta el mayor de los ricos del mundo en México. Todo a base de disfrazar de tehuanas de utilería, de opereta, a unas señoras necesitadas de salarios mínimos. Esto es terrible, pero aquí habla de las orejas, $100. Los mexicas las trajeron de gratis. La finalidad de quitarles sus tierras y sus pertenencias. Al ser vendidos y comprados como si estuvieran tratando con cualquier objeto, pasaron a manos de sus amos, donde su suerte se vería aún más crítica. La mala alimentación, la poca atención a las enfermedades, la brutalidad del trato fueron parte de las nuevas vidas. Las mujeres ya eran casadas con desconocidos para crear familias y de esta manera aumentar la mano de obra que después de un tiempo podía ser vendida. Los esclavos contratados en el Baño Nacional, uno de los lugares que más atemorizaba, en el estado de Oaxaca. Había, con esa sintaxis, había personas que trabajaban en la hacienda de tabaco, eran traídas de diversos puntos de la República Nacional mediante engaños, mediante contratos falsos, y se le inventaba algún delito. Algunas de las personas firmaban papeles en blanco sin saber las consecuencias posteriores que les esperaban. El periodo de vida de los esclavos en ese lugar era de 6 a 7 meses debido al exceso de trabajo. Había la presencia de varios enganchadores. Esto todo lo ven ustedes, lo leen en México Bárbaro. Encargados de capturar esclavos o peones para el Valle Nacional. Lo hacían mediante engaños, prometiendo buena paga y buena alimentación. Las condiciones de trabajo eran igual, sin importar género ni edad. Es una especie de resumen de lo que ahora ya es, primero, la guerra del Yaqui, segundo, Tomochi, tercero, Cananea, cuarto, el Río Blanco, y quinto, la prensa, que es muy importante, como uno era el imparcial y otro, al lado opuesto, era el hijo del aguizote. En el hijo del aguizote estaban los Flores Magón, en el imparcial todos estos Díaz Mirón y Gamboa, García Naranjo. García Naranjo es de Huerta. En fin, el control de la prensa fue muy importante. La guerra del Yaqui, importante, fundamental para entender el porfiriato, no en la parte económica, sino en la parte ya de pacificación del país. La guerra del Yaqui fue el enfrentamiento armado entre el gobierno mexicano y el pueblo yaqui de Sonora entre las décadas de 1870 y 1880. En esa época los gobiernos liberales habían desconocido la posesión comunal de los pueblos indígenas como un primer paso hacia la colonización de amplios terrenos que se consideraban improductivos. Aquí hubo el deslinde en otro libro, voy a sacar de otro libro el horror que fue para darle a los gringos el deslinde, y una gran parte se quedaba en ellos, para ellos,
era abyecto. Improductivos estos terrenos. Esta tendencia se intensificó durante el gobierno de Díaz entre 1876 y 1910. La resistencia de los yaquis a la colonización se remontaba a la época colonial, pero durante el gobierno de Díaz fueron objeto de abierto etnocidio. La guerra del Yaqui es uno de los conflictos armados más largos de la historia de México. Los yaquis se enfrentaron a las Fuerzas Armadas de los gobiernos federal, del estado de Sonora y a las Guardias Blancas de los terratenientes. Después de la batalla de Mazocoba en 1900, en la que murieron alrededor de 400 combatientes yaquis y fueron capturados otros 800 hombres, mujeres y niños prisioneros, se definió la derrota yaqui. A partir de este momento comenzó la deportación de yaquis a Yucatán para someterlos a trabajos forzados en las haciendas henequeneras. Otros pueblos indígenas como los Pimas, Ópamas y Mayos también padecieron deportaciones al ser confundidos con los yaquis. Las deportaciones continuaron hasta 1908. A fines de 1893 tuvo lugar la rebelión armada del general Canuto A. Neri. El general Canuto, figura muy popular por sus limpios antecedentes de soldado republicano. Gobernaba por tercera vez el estado Francisco O. Arce, arribista y tortuoso, quien medró a la sombra de Manuel Romero Rubio, suegro del dictador y secretario de Gobernación en su gabinete. Al ver que Arce le adjudicó el dominio de las ricas minas de cinabrio en Huizuco, el voraz y despótico Arce aprovechó el auge minero del Estado en su beneficio personal. Fue dueño de la hacienda de San Marcos, el más grande latifundio que existió en la entidad, donde utilizó como trabajadores forzados a indios kipcapúes del norte del país y formó una camarilla de políticos locales tan arbitrarios como él, que se perpetuaron en los principales cargos, y aunque ordenó algunas obras y dio un tímido impulso a la enseñanza, y aunque dictó leyes injustas, favoreció atropellos y encarcelamientos ilegales, autorizó contratos antieconómicos y se olvidó por completo de los indígenas del Estado. Arce logró hacerse reelegir por cuarta vez y el general Canuto Neri, recogiendo el descontento popular, se lanzó a la lucha para impedir la reelección. El plan revolucionario de Neri se imprimió en Estados Unidos y se hizo circular en forma clandestina, pero aún así aseguró que tendía a la destitución del dictador, quien al principio pareció no dar importancia a la rebelión de Neri, porque suponía la eliminación de su suegro en los asuntos del Estado, cuya injerencia empezaba a molestarse. Un tiro indirecto de Díaz contra su suegro. De otra forma no se explica que Arce no se haya presentado a rendir protesta como gobernador el 1 de abril del 93. En su lugar se designó provisionalmente a Mariano Ortiz de Montellano. Sin embargo, el problema no quedó resuelto, pues el descontento popular seguía en pie. Neri, que era jefe de armas de Guerrero, fue llamado a México por la Secretaría de Guerra para informar de su conducta, pero convencido por sus partidarios no respetó las órdenes y lanzó una nueva proclama contra el gobierno local con duros ataques a Arce y a Ortiz de Montellano. Todo esto preludia la guerra de 1810, que debió haber sido la guerra de Ricardo y Enrique, no de Jesús Flores Magón, pero que vino
a despertar el tigre, ese pobre hombre, Maderito, que lloraba cuando iban, en la noche en que maliciaba que lo iban a matar. Entonces, de todas maneras, Díaz ordenó un aparatoso despliegue de tropas para acercar a Neri, quien para entonces se encontraba en Tierra Colorada. Sus fuerzas habían aumentado y la rebelión tendía a expandirse. En un primer encuentro, Julián Blanco, de las tropas de Neri, derrotó al general Ignacio Bravo, jefe de las fuerzas federales, en un lugar denominado La Ladrillera. Ante estos hechos, Arce presentó su renuncia definitiva y Neri depuso su actitud beligerante, sometiéndose al gobierno federal. Ortiz de Montellano decretó una amnistía y Neri aceptó dirigirse a la Ciudad de México para que fuese sometido a proceso militar. La revuelta había cumplido uno de los principales propósitos, que era el derrumbamiento de Arce. Pero la situación política no varió con Ortiz de Montellano y los sucesivos gobernadores. Neri fue juzgado por deserción militar y no por rebelión, lo que indica la benevolencia del dictador, quien aceptó entrevistarse personalmente con Neri, al que se aplicó más una pena aparente que real. De lo anterior se concluye que don Porfirio había aprovechado la revuelta para minar la influencia de Romero Rubio en Guerrero, con la destitución de Arce. Ajeno a las manipulaciones políticas, el pueblo seguía inconforme por lo que fue reprimido por el homicida Victoriano Huerta, con sangrientas persecuciones y fusilamientos de rebeldes amnistiados, con el propósito de que ya no pensaran en levantarse en armas contra la incontrastable autoridad del dictador. Aquí vemos la guerra del Yaqui y el papel importante que tuvo en ella el general Canuto Neri, y contra este Arce, valido de Romero Rubio, al que Porfirio Díaz trató de abajar haciendo esa maniobra política en la que Neri no salió raspado después de que hizo su revuelta. Y viene Tomochi. Vamos a ver el principio. Como les digo, aquí vamos a entrar en terreno novelero en el sentido de que parece una ficción, parece una telenovela, pero con un fondo heroico, con un fondo de una dignidad personal de estos. Les llamaron para decirles: depongan las armas y se termina el conflicto. No nos rendimos hasta lo último. San José, el sacerdote Cruz, detrás lejana la niña santa de Cabora, y la sangre de todos, una matanza, varias matanzas horrendas. Tomochi, preludio de una revolución. La Santa de Cabora, la rebelión, derrota y humillación del ejército porfirista, una nueva ofensiva y otro fracaso, la masacre. En lo alto de la agreste Sierra Tarahumara, a orillas de la carretera Hermosillo, Chihuahua, hay un pequeño pueblo llamado Tomochi. En 1891, los poco más de 100 habitantes de ese pueblo defendieron su integridad y dignidad, levantándose en armas contra la dictadura porfirista, derrotando a sus ejércitos en varias ocasiones para finalmente morir masacrados por el ejército federal. ¿Alguno de ustedes ha leído, conoce bien el episodio de Tomochi, este episodio sangriento?
Bueno, entonces este es el contexto. Murieron masacrados por el Ejército Federal. En ese episodio jugó un papel importante un personaje de la historia sonorense, Teresa Urrea, que no se llamaba así, la Santa de Cabora. La revuelta de Tomochic preparó a la población del campo chihuahuense para el levantamiento revolucionario que tendría lugar 20 años después. En el estado de Chihuahua, en la década de los 80, bajo la gubernatura de Luis Terrazas, se dice que el estado no era Terrazas de Chihuahua, sino Chihuahua de Terrazas, que era el dueño de todo. Con un papel, bajo la gubernatura de Luis Terrazas se iniciaron los trabajos de deslinde. Después les traigo la maniobra escrita, la maniobra horrorosa del deslinde, los trabajos de deslinde de las tierras nacionales para repartírselas a los nuevos colonos militares y a los veteranos de la guerra contra los franceses. La gran parte del estado estaba conformada por tierras nacionales, a las que tradicionalmente los rancheros y habitantes de los pueblos que no tenían tierras pero sí ganado acostumbraban a llevar sus vacas a pastar y a cortar madera. Para llevar a cabo sus propósitos, el gobierno federal decidió vender esos terrenos como latifundios. Comisionó a las compañías deslindadoras a hacer los trabajos de medición y como pago por su trabajo se quedarían con una tercera parte de los terrenos deslindados. Las otras 2/3 partes serían vendidas a los hacendados o a empresas extranjeras, con el supuesto compromiso de que a cambio traerían colonos extranjeros. La historia no les decía nada al respecto. Los trabajos se iniciaron en 1884 y pronto los pequeños propietarios y rancheros empezaron a sentir las consecuencias. Los pobladores de las comunidades también sintieron los efectos secundarios de dichos trabajos. Las tierras con pastos para su ganado se vieron cercados repentinamente. Hay una espléndida novela de Manuel Scorza que se llama Redoble por Rancas. Exactamente lo mismo, solo que ahí es novela. De pronto los pobladores de aquellos lugares vieron que estaban colocando vallas y que ponían letreros de compañías extranjeras, Redoble por Rancas. Empezaron a ver su tierra parcelada. Entonces, perdieron también el derecho de extraer madera y otros recursos de que habían disfrutado libremente. Por otra parte, una ley promulgada en el 84 establecía que los jefes políticos, es decir, las autoridades distritales, ya no serían elegidos, sino que serían ahora nombrados por el gobierno estatal. Esto es lo que antes hizo Santana, cuando hizo las 7 leyes, cuando el centralismo, cuando ya los gobernadores ni siquiera eran gobernadores, sino jefes políticos designados por el propio Antonio López de Santana. El centro era todo y ya el federalismo se había destruido. Así sucedió aquí también. Por otra parte, la ley promulgada establecía que los jefes políticos ya no serían elegidos, sino que serían ahora nombrados por el gobierno estatal, y en muchos casos los vecinos ya no podrían llevar sus quejas a los tribunales sin la aprobación de los nuevos jefes políticos.
En el 91, un nuevo golpe duro sufrieron los habitantes de Chihuahua. Se promulgó un decreto en el que las capitales distritales no podrían elegir a sus presidentes municipales, sino que también serían nombrados por las autoridades estatales. Para el 91 ya no gobernaba Terrazas, lo hacía Lauro Carrillo, nombrado por Díaz para contrarrestar el poder del primero y a la vez protegido por Carlos Pacheco, poderoso ministro del régimen. Y aquí viene este personajazo, Teresa Urrea, la Santa de Cabora, el 15 de octubre del 73, en el rancho Santana del municipio de Ocorini, Sinaloa, nació la niña García Nora María Rebeca, con doble C, García Nora María Rebeca Chávez, conocida después como Teresa Urrea, hija natural de doña Cayetana Chávez, una india de Hueco, y don Tomás Urrea, un rico hacendado con raíces alamenses de Álamos. En el 80, don Tomás y su esposa Loreto Echeverry emigran a Sonora, al pueblo de Cabora, en la municipalidad de Batacosa, distrito de Álamos, en el sur del estado. Hoy en día la comunidad de Cabora pertenece al municipio del Quiriego. Teresa vive su infancia en compañía de su madre y una tía de, oigan esto, de Aquihuiquichi, Sonora, cerca de Cabora, hasta el 88, cuando su madre muere y ella se traslada a Cabora al amparo de su padre, de quien a partir de entonces adopta el apellido. En el 90 sufre un ataque de catalepsia, un ataque que produce la pérdida de signos vitales y que da la apariencia de muerte. ¿Cuántos no han sido sepultados en vida, catalépticos? Un ataque de catalepsia que la sume en la inconsciencia por 14 días. Al despertar de su trance, sufre una completa transformación. Empieza a hablar cosas extrañas, a realizar curaciones milagrosas. El hecho se considera como una resurrección y la noticia se extiende por todos los confines de la región. De ahí en adelante las historias de milagros, curaciones, poderes extraordinarios, dones proféticos, doble visión y otras capacidades sobrenaturales empiezan a cundir de pueblo en pueblo, llegando incluso hasta las más alejadas poblaciones de Sinaloa y de la alta sierra de Chihuahua. Pero sus poderes no solo eran curativos, sino que también empezó a predicar una cierta doctrina religiosa muy particular. No reconocía más autoridad que la divina, ni más ley que la de Dios. Los relatos de sus poderes y prédicas corren de boca en boca, crecen, se inventan y se exageran, y empiezan las peregrinaciones para ver a la Santa Niña de Cabora, aumentando cada vez los creyentes y curiosos, llegando a contarse en un día la visita de 2,000 visitantes del niño Fidencio. Calles fue varias veces y el niño Fidencio lo llenaba de lodo, simbólicamente era presidente. El niño Fidencio estuvo de paciente Plutarco Elías Calles. En un solo día la visita de 2,000 visitantes a la hacienda de su padre, que pronto se convierte en un mesón para enfermos y desvalidos, sobre todo los desamparados por las injusticias del régimen porfirista. Miren la visión de la Santa de Cabora. A verla va gente de todos los estratos sociales, pero con mayor número indios, yaquis y mayos, quienes le profesan una verdadera veneración.
Los peregrinos vienen desde los puntos más alejados de Sonora. Periodistas de la Ciudad de México y Estados Unidos vienen a entrevistarla. Cabora se convierte en un centro de reunión no solo de enfermos, sino también de descontentos políticos que intercambian opiniones. Esto despierta la desconfianza de los hombres del poder, quienes envían sus espías para vigilar aquellas reuniones. Y aquí está el enlace con este otro. Entre los pueblos a los que llegó la fama de Teresa se encontraba Tomochi, un alejado pueblo de la sierra de Chihuahua, de escasos 200 habitantes, dirigidos por su líder, Cruz Chávez. Un grupo de Tomochis en 1890 bajaron a Cabora a confirmar los poderes de la santa. Entre ellos estaba José Carranza, quien venía a curarse de un tumor. Al verlo, la santa le dijo: ¿te pareces a San José? A partir de entonces, Carranza sería conocido como San José. Teresa los atendió con esmero y les habló del gran poder de Dios, de quien provenía todo lo creado. Convencidos los tomochis de la divinidad de la santa, se regresaron a su pueblo a fundar un culto a la misma, nombrándose a Chávez como sacerdote y a Carranza como San José. Heroicos, bravos, de muy buena puntería porque eran, entre otras cosas, cazadores. Y sin embargo, dar pábulo, dar crédito a esta clase de consejas. Chávez como sacerdote y a Carranza como San José. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Luego les digo el nombre del cura que echaron fuera. El cura del templo fue expulsado del pueblo y Chávez fue designado patriarca de la comunidad. Teresa se comunicaría con ellos por carta durante los siguientes 2 años. La rebelión. A mediados de 1891, el gobernador de Chihuahua, ya era Lauro Carrillo, en un viaje por la sierra, tuvo que quedarse a dormir en Tomochi y aprovechó para visitar la iglesia, donde descubrió unas imágenes de San Joaquín y Santa Ana de gran valor, por lo que ordenó al mayor Manuel Cárdenas que las empacaran y las enviaran a la capital. El hecho enfureció tanto a los tomochis que hicieron viaje especial a Chihuahua, encabezados por Cruz Chávez, para reclamar los cuadros, por lo que el gobernador tuvo que devolverlos. Mientras tanto, a principios de noviembre de ese año, Joaquín Chávez, el hombre fuerte del pueblo, hizo nombrar presidente seccional del pueblo a un pariente suyo llamado Juan Ignacio Chávez. El descontento de los pobladores de nuevo salió a relucir, a lo que se agregó el hecho de que el presidente llevaba a pastar su ganado a los terrenos del pueblo, sin tomar en consideración a nadie y sin pagar alquiler. Miren lo que es la relación causa y efecto y lo que es el caldo de cultivo para una insurrección. Lástima que sea espontaneísmo, perdieron la vida y hasta ahí quedó espontáneo, los movimientos espontáneos heroicos, pero efímeros. Falta el pensamiento científico. El pensamiento científico no sale de la UNAM. Además, forzaba Joaquín Chávez y su segundo Juan Ignacio Chávez, forzaba a los jóvenes a trabajar para él y para los Limantur, parientes del influyente ministro de Porfirio Díaz, por salarios muy bajos, y a la vez que los jóvenes se fueron a trabajar a una mina donde les pagaban mejor, los amenazó con la leva, terrible, lo que les daba miedo, sistema de reclutamiento forzoso establecido por el ejército porfirista, que la población consideraba una forma de esclavitud. Como los pobladores siguieron protestando,
el cacique del pueblo, Joaquín Chávez, hizo cambiar la ruta de la conducta, caravanas que a lomo de mula transportaban los metales de las minas, la conducta que transportaba la plata de las minas de Pinos Altos y que regularmente pasaba por Tomochic en su camino rumbo a Chihuahua. Esto representó una ofensa para los pobladores, ya que hacía entender que no eran personas confiables y que eran capaces de asaltar la conducta, como ya había sucedido el 28 de enero de 1891, cuando la misma conducta había sido asaltada en el pueblo de Manzanillo, Guerrero, por unos bandoleros de otra región. Esto enfureció más a los lugareños, quienes armaron una ruidosa manifestación frente a la presidencia. El presidente envió un informe al jefe político del departamento en el que le decía que los habitantes me han manifestado que no respetan mi autoridad y que ellos solo reconocen la autoridad de Dios. A su vez, el jefe político informó al gobernador que en Tomochic un grupo de 40 hombres armados han desconocido a las autoridades que se han rebelado contra el gobierno y amenazan con asaltar las conductas, por lo que solicitaba el envío de fuerzas militares. 40 individuos. ¿Recuerdan ustedes la epopeya maravillosa de Nicaragua? 29, y con él, con Sandino, 30, el que llamaron el ejército loco y que echó de Nicaragua a los gringos desde el Cerro del Común. Hay un poema maravilloso de Cardenal. Yo conozco y he dado clases de literatura, de poesía, y quienes han estado en el taller de lectura han escuchado lo que es el poema y lo que no es. Difícilmente pudiera un poema como el de Cardenal serlo cuando habla de la epopeya de Augusto César Sandino, que no se llamaba así y que era hijo de una sirvienta. Y sin embargo es poesía purísima. Ay, eso lo sabe hacer Cardenal, que además es pura, imagínense. Y entonces 29 y con Sandino 30 se llevó de aquí de la Petroleum Company de Tampico $5,000, 2,500 para su madre, que lavaba ajeno, y 2,500 para su Nicaragua, que soportaba lo ajeno, los marines de Estados Unidos. Y con 29 se sube al Cerro del Común y economizaban cada bala como si fuera de oro. Y tenían un canto de guerra. No sé si ustedes lo han oído. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Pero todo inserto en el poema, extenso el poema de varias hojas, hermosísimo. Así estos 40 contra el gobierno federal. El propio jefe político se dirigió a Tomochic acompañado por 50 soldados al mando del teniente Francisco Castro. Al llegar al pueblo el 7 de diciembre a las 3 de la tarde, fueron recibidos por los vecinos al grito de «¡Viva el poder de Dios y muere el mal gobierno! ¡Viva el poder de la Santísima Virgen y la Santa de Cabora!». Pero como los soldados iban prevenidos, lograron vencer a los rebeldes causándoles 4 muertos, 2 heridos y un prisionero. Cruz Chávez y sus lugartenientes lograron escapar y se refugiaron en Tutuaca para de allí dirigirse a Cabora en busca de la protección de su santa. El jefe político informó que la rebelión había sido sofocada. Enteradas las autoridades de la huida de los líderes rebeldes hacia Sonora, entraron en su persecución y avisaron a los de ese estado para que los encontraran y detuvieran. El capitán Emilio Enríquez,
del 11º Batallón de Huatabampo recibió la orden de ir a enfrentar a los sediciosos y al mando de 42 soldados decidió ir a encontrarlos antes de que llegaran a Cabora. Cruz Chávez había explicado a sus hombres que contaba con la protección de Dios y que las balas no les entrarían. Además, como hombres de campo acostumbrados a cazar animales, tenían buena puntería. Por lo que había que hacer era disparar primero a los oficiales para lograr así dispersar a los soldados. El 26 de diciembre de 1891, Enríquez se encontró con los sublevados en el lugar conocido como Álamo de Palomares, quienes le tendieron una emboscada y siguiendo las instrucciones de Chávez, lo mataron a él primero y luego a 5 de sus hombres. El resto huyeron desmoralizados y sorprendidos ante la certera puntería de los alzados. Finalmente los Tomochi lograron llegar a Cabora para encontrarse con la noticia de que Teresa Urrea no se encontraba allí, ya que había salido con su padre a otra ciudad. Chávez no se desmoralizó, ofició misa en la hacienda e inmediatamente emprendió el regreso a su pueblo. En el trayecto tuvo algunas escaramuzas con las fuerzas de Sonora y de Chihuahua, perdiendo uno de sus hombres y logrando llegar a Tomochic el 11 de enero del 92. Aquí sigue la relación y vienen varios hechos de armas más en donde siempre salen, fuera de la primera derrota, triunfantes los de Tomochic por su buena puntería y por sus rifles Winchester mejores que los de los saldos, pero poco a poco los van acabando. Y quien quiera leer más, novelando la escena terrible y magnífica, pues lea Tomochic de Heriberto Frías. Y quien quiera ver lo que es un poema con contenido histórico, que no deje de ser poema, lea Hora Cero, Nicaragua Hora Cero, de Ernesto Cardenal, un cura con el que platiqué varias veces y con el único que he hecho yo un ridículo, pedirle que en Hora Cero firmara, digamos, su autógrafo en mi edición de Hora Cero. Es un folletito de 4 o 6 hojas. Entonces, esto todavía muestra de que el pueblo, la gente, el pueblo es una entelequia, el pueblo no existe, la gente, las masas sociales, todavía son capaces de la epopeya, nada más que se necesita llegar a donde se tiene que. Acuérdense que hay 4 factores que desencadenan una revolución, teóricamente: crisis política, crisis económica, descontento social y vanguardia. Y vanguardia es lo que no hemos tenido para nada. El 2 de octubre aquí lo estudiamos. El 2 de octubre le debe a los jerarcas de Nueva Izquierda, cooptados por Echeverría, haber destruido los logros de la vertiente obrero estudiantil del 68. Arrosierra, un símbolo, y los pequeños burgueses con él, pero los que valieron fueron los estudiantes junto con los obreros, que pudieron aglutinar hasta curas progresistas, a profesionistas y demás. Entonces, son movimientos espontáneos, falta la 4ª dimensión, que es
vanguardia de pensamiento científico. En el papel, pues esto suena lógico, pero y en la práctica, vean ustedes aquí el fervor efímero de yo soy 132, en España los indignados, que también lo fueron en Estados Unidos, y en Estados Unidos aquellas grandísimas manifestaciones de amor y paz, Vignis y demás, y las feministas que se quitaron el sostén, lo quemaron en Washington, todas las manifestaciones de descontento, pero espontáneas y sin nada de resultado benéfico. Les he hablado de Los Ángeles, medio Ángeles en llamas, cuando aquel King, creo que se llamaba Roderick King, fue golpeado por soldados, por policías blancos. Fue un escandalazo que no pasó de ser eso, un escandalazo. Falta siempre, falta algo. Ahora decimos, pero en México la primera revolución social del siglo XX, la primera revolución, y pequeño burguesa, ¿de qué sirvió? 1 millón de cadáveres, ¿para qué? 1 millón de cadáveres, detrás del millón de cadáveres, un zorrón inteligente como el Manco Obregón. ¿De qué sirvió? Plutarco Elías Calles, que no se perpetuó como pudiera en 1928, pero que puso a aquellos pobres infelices como Pascual Ortiz Rubio, que tuvo que dimitir y demás. ¿Dónde está el verdadero cambio? Aquí no se ha producido. Aquí el salario mínimo, la pobreza de la mitad de los mexicanos y la organización que espera para algún día. Y se dicen, eres un soñador, sueñas, tus sueños son guajiros, y no se dan cuenta de que se están ofendiendo ellos. Si no quieren, vamos a seguir esperanzados como yo, que me da vergüenza, sin creer en ningún partido político. Digo, pues al menos voy a votar por Morena, porque yo estaba, ni modo que por el PRI, ni modo que por el PAN. Ambos son Eng y Chong. ¿Conocen ustedes a esos dos? ¿Quiénes son? ¿De gobernación? Eng y, díganlo. ¿Qué? Los siameses. Es terrible decir, mi tío, el hijo de Engel, uno de los hijos, mi tío acaba de morir, y dice Engel, entonces ya no tarda en morir. Esos dos son siameses, el PRI y el PAN. Tienen un colero horrendo. El hijo político de Aguilar Talamantes, Rafael, que es Chucho Ortega, con toda su chuchería. Pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues ahí está ya Morena. Yo a las morenas quiero, desde que supe que López Obrador, que no han podido descalificar lo de Bribón, han hecho gentes tan dulces, tan limpias, tan altivas como Ricardo Alemán. Hijos, no lo bajan de Mesías del trópico, farsante, payaso. Pues sí, pero ahí está. Yo no creo en él, no creo en Morena, pero les voy a dar mi voto, porque ¿a quién? Podría votar por mí, ¿y qué tal si soy elegido? Pues ojalá que no sientan pesado y que digan, ya Tomochic ya pasó. No, Tomochic sigue la relación, y es
es sublime, es ver la heroicidad de unos que no por heroicos eran sobrados de inteligencia. Imagínense nada más, no nos entran las balas, oficiar una misa y tener a San José a un lado, un señor Carranza. ¿Cómo eran tan cortos de luces? Culpa es del tiempo y del analfabetismo, pero tan valientes, tan íntegros. Varias veces, ríndanse, y no hay, dijeron algo muy fino, no hay currum, ríndanse, nada, hasta el último. Como les digo, estilo mis antepasados, ¿por qué tengo una raíz indígena tan valerosa y yo soy tan cobarde? ¿Por qué será? O sea, como les he dicho, mis antepasados indígenas, los cascanes, Axcanquena Tehuanehuan, Axcanquena Tehuanehuan, hasta tu muerte o la mía. Esa era su divisa antes de entrar en combate. Después se contentaban, después hacían las paces, después ya no pasó nada malo, nada más hasta tu muerte o la mía, ya después nos arreglamos. Esos eran los cascanes, los últimos que se rindieron y que le hicieron un favor o un gran perjuicio a México, que no era México todavía, de matar de un piedrazo a Pedro de Alvarado, que en realidad murió por causa de un cobardón llamado Gaspar de... se me ha olvidado de qué, Gaspar algo, no, Baltasar Aguilar o algo así, que quiso darle vuelta al cuaco para no enfrentarse a las piedras de los cascanes en el cerro del Mixtón. Le pega un piedrazo en la mera rabadilla a Pedro de Alvarado, y con el que no habían podido los indígenas de Guatemala, un piedrazo en Nochistlán, Zacatecas, lo mató, lo fue a matar al primer Guadalajara que hubo en la región, que fue Atemajac. Guadalajara, allí murió Pedro de Alvarado. Atemajac no valdría nada hasta que ahora es patrimonio de la humanidad, porque allí nació el Jamaicón Villegas. Entonces, en el primer Guadalajara, que fue Atemajac, allí murió Pedro de Alvarado. ¿Qué es lo que le duele?, le dijo un cura, le dijo el alma, pero cúremela con la resina del arrepentimiento. Y allí murió Pedro de Alvarado, cuando esto él aconseja, asaeteado, cocido a flechazos en Guatemala, estaba tirado. Los indígenas de Guatemala lo rodeaban, ya herido, y él decía, que me levanto, y el corredero de indígenas asustados. Él la aconseja, pero era valientísimo y era tan cruel, cruel es muy poco. Hizo la matanza del Templo Mayor, engañando a los indígenas. En fin, es la historia.